Como ya estamos aquí sobre el tiempo, ya 15 minuticos, vamos a arrancar con esto, con este tema que está planteado por hoy. Primero que todo, el saludo de parte de los compañeros del periódico Revolución Obrera, que han organizado para la tarde de hoy el desarrollo de un tema que debería ser muy importante. Y digo debería porque desafortunadamente en la sociedad y en el movimiento de izquierda y en el movimiento revolucionario ha sido desafortunadamente un tema muy despreciado, muy menospreciado, subvalorado, y que realmente tiene una gran importancia. Ese tema del alza general de salarios y su relación es lo que hoy vamos a tratar aquí con el compañero Aureliano, que nos va a compartir varias de sus opiniones al respecto. Invitamos entonces a todos los que están en la transmisión para que nos escriban sus comentarios, planteen sus inquietudes y vamos a tratar de organizarlas y en la medida en que vamos desarrollando el tema, aquí con el compañero trataremos de ir zanjando y aclarando todas esas inquietudes. Entonces, compañero, muy buenas tardes, tiene la palabra y arranquemos de una vez con el tema. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Como hoy vamos a hablar sobre todo de salario, desarrollaré algunos aspectos que tienen que ver con este tema. Primero hablaré de lo que realmente es el salario, más allá de lo que comúnmente se percibe como el salario, la realidad económica del salario, hablaremos del valor y el precio de la fuerza de trabajo, de cómo se determina ese precio, la lucha por el salario y la lucha económica y política y sus relaciones mutuas como parte de la lucha de clases. Listo, primer corte, compañero, perdóneme que le haga la primera interrupción, pero me están aquí diciendo que se escucha un poquito bajito, entonces a ver si le podemos subir un poquito al volumen tanto a Aureliano, a ver si le sube un poquito más el tono de voz y aquí en la cabina de sonido vamos también a ayudar con eso. Pero continúe entonces, compañero. Muy bien, muy bien. Entonces hablaré más fuerte y espero que los compañeros también ayuden allá con la técnica de aumentar el volumen. Les decía que en segundo lugar eh, me referiré a algunos asuntos del salario en Colombia. Y aquí tocaremos un tema que ya ha sido tratado por los comunistas revolucionarios en Colombia, como es el Aureliano, espéreme un segundito que empezamos con estos problemas técnicos. Un momentico a ver qué es lo que está pasando. Esperemos a ver. Sí, sí, pero me están reportando aquí en el chat que no están escuchando la transmisión, se estaba escuchando muy bajito y ahora me dicen que no se está escuchando, entonces ya aquí están revisando aquí en la cabina. Sí, sí, discúlpenos por eso, pero sí es ahorita, señor. falso argumento contra Es que no se este está escuchando. aumento de salarios, de que esto es economicismo y de que los revolucionarios no debieran dedicarse
Forma de... Ahí estoy haciendo prueba de sonido nuevamente. Por favor, me reportan si me están escuchando. Aureliano, ¿me está escuchando bien? Perfecto. Bueno, estamos esperando aquí una confirmación, alguien del chat que nos reporte si está escuchando bien mi voz, por favor. Se escucha perfectamente, me dice Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, continuemos a Aureliano y vamos a tratar de estar lo mejor posible con el sonido. No sé hasta dónde lo podamos subir. Les presento excusas, pero lo importante es, ojalá que el contenido pues que nos está expresando el compañero se logre escuchar por parte de todos. Continuemos, compañero Aureliano, y mil disculpas. Gracias, compañero. Comencemos por algunas cuestiones teóricas alrededor del salario. ¿Qué es realmente el salario? El salario es toda aquella parte de la producción social, de la riqueza social, que se dedica a la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, en contraposición a la otra parte, mayoritaria por cierto, de toda la riqueza social que se dedica a la ganancia, a las rentas y a los beneficios de los capitalistas. Esta parte que se dedica a la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, a la vida y a la subsistencia de los trabajadores, es en realidad el salario. Pero ¿cómo se determina el salario? Para comenzar, la fuerza de trabajo, como cualquier otra mercancía, se determina su valor por la cantidad de bienes y socialmente necesarios para su producción. Es decir, la fuerza de trabajo tiene un valor determinable cuantitativamente incluso por la cantidad de bienes que se requiere la clase trabajadora para reproducir su fuerza de trabajo, para mantenerla y para reproducir lógicamente su familia y la próxima generación de trabajadores. El valor de la fuerza de trabajo se manifiesta como precio en la sociedad. Es decir, es una mercancía y se compra y se vende. Este precio es un reflejo aproximado del valor de la fuerza de trabajo. Y a ese precio es a lo que se llama salario. Normalmente, el precio de la fuerza de trabajo y el valor como el de cualquier otra mercancía están aproximadamente iguales. Cuando el salario corresponde al valor real de la fuerza de trabajo, de todas maneras, el capitalista lleva una ganancia. Y esa ganancia es el plusvalor, es lo que la fuerza de trabajo produce de más allá de lo que necesita para su propia reproducción. Pero hay circunstancias, y en la actualidad se dan, en que el precio de la fuerza de trabajo está por debajo de su valor. Es decir, que más allá de la explotación normal en todo sistema capitalista, es decir, en esa explotación del capital sobre el trabajo, aquí hay una sobreexplotación. Es el caso que se presenta en Colombia. Más adelante hablaremos de canasta familiar, pero en todo caso es un hecho ya corroborado totalmente de que a pesar de que la canasta familiar en Colombia, la última medición que se hizo fue de que estaba en 3.488.577 pesos, el salario mínimo en la actualidad es de 908.522. La diferencia es abismal. Esto significa en términos prácticos simplemente pauperismo de la clase trabajadora, o dicho en otros términos, hambre y miseria para un gran conglomerado de la clase trabajadora. Por supuesto que la determinación del salario se da también por la oferta y la demanda. En ello inciden la oferta y la demanda. Cuando hay desempleo muy alto, bajan los salarios, inevitablemente. Y al contrario, y a esto la clase obrera opone su organización
en el terreno sindical, en el terreno gremial, para evitar la competencia entre los trabajadores, que es lo que en últimas hacen las convenciones colectivas de trabajo, y para poner un freno a las pretensiones de los capitalistas de llevar el salario a las condiciones de esclavitud. Es decir, el sueño de todo capitalista es obtener trabajo gratis. Y si la obrera se deja y no le pone un alto ahí, los capitalistas llegan hasta obtener trabajo gratis, como se da en varias regiones y en varios casos en Colombia, en que a veces con engaños, a veces obligados los trabajadores por su propia necesidad, trabajan solo por una mala comida y una mala dormida, que es exactamente una de las características del trabajo esclavizado. Con razón decía Marx que el trabajo asalariado es la esclavitud. A esa oferta y demanda, entonces, es muy importante que le hace contrapeso la lucha de los trabajadores en el terreno de la resistencia. La lucha por el salario ha sido parte de la lucha de clases desde el nacimiento mismo de la clase obrera y del movimiento obrero. En realidad, la lucha de clases, la lucha de clase de la clase obrera, comprende tres terrenos, no solo la lucha por el salario, aunque es de sus primeras manifestaciones. La lucha de clase del proletariado se desarrolla en el terreno económico como resistencia frente a las pretensiones de esclavización y de llevar al hambre y a la miseria a los trabajadores por parte de los capitalistas, pero también en el terreno político, porque el sistema capitalista implica una opresión de clase. Y esta opresión de clase conduce inevitablemente a una lucha política por la liberación de la clase obrera, una lucha por el poder del Estado, por poder decidir en la sociedad qué se hace y cómo se hace. Y una lucha ideológica, una lucha en el terreno ideológica, como una contraposición de las ideas, los conceptos, las concepciones, tanto de la burguesía como del proletariado. Lucha económica, lucha política y lucha ideológica componen entonces lo que llamamos la lucha de clases del proletariado. Marx decía que el verdadero secreto de la táctica de lucha de los trabajadores consiste en unir en un solo haz los tres aspectos y los tres terrenos de su lucha: lucha económica, o lucha sindical, o lucha de resistencia, como se quiera llamar; lucha política, o sea, la lucha de los partidos políticos por el poder del Estado; y lucha ideológica por el predominio de unas u otras ideas en la sociedad. Saber esgrimir esto como una sola unidad que tiene su diferenciación, tiene sus particularidades cada una de ellas, pero que es parte de una sola lucha. En eso consiste la táctica marxista. De ahí que frente al argumento de que preocuparse por las cuestiones de salario es economicismo, es apenas relativamente cierto. Es cierto cuando efectivamente un grupo político, un partido político que se dice de la clase obrera, cree que luchar por salario es lo único posible, puesto que los trabajadores no pueden entender sino sus necesidades básicas inmediatas. Eso sí es economicismo. Pero también existe una especie de, entre comillas, politicismo de creer que entonces los trabajadores solo pueden luchar por el poder del Estado y que la lucha por la subsistencia diaria, la lucha por el salario, la lucha de resistir los abusos diarios del capital son algo indigno de un obrero revolucionario. Nada de esto. El movimiento comunista une en un solo haz la lucha económica de los trabajadores, su lucha política y su lucha ideológica. Hay otro aspecto que quisiera hablar acerca, ya en el terreno pues, de los teórico, acerca de un argumento que se escucha con frecuencia acerca de que un aumento salarial
crea desempleo. Nada más ridículo. El desempleo no nace del nivel de los salarios. El desempleo en la sociedad capitalista nace como algo que desde su esencia y de su naturaleza, independientemente del nivel de salarios, y que obedece a otras leyes. Obedece sobre todo a que el capital mantiene siempre una superposición, una población obrera flotante, que son los desempleados y los subempleados, y son parte del proletariado, y les sirve mantener esa población así desempleada, subempleada, como un ejército de reserva para ser llamado en las épocas de prosperidad del capital a ocupar las filas en las fábricas y en las distintas ramas de la producción. Es decir, el desempleo nace de otras leyes económicas del capital, no de la relación del salarios y mucho menos de un aumento de salarios. Este argumento es usado sobre todo por los que llaman gremios, es decir, los capitalistas asociados, y repetido por los políticos que lo representan, liberales, conservadores, socialdemócratas y aún de los partidos pequeñoburgueses reformistas, que creen realmente que si se aumenta el salario, los capitalistas van a contratar menos trabajadores. No, los capitalistas, si necesitan más trabajadores, contratan más trabajadores en las épocas de expansión del capital. Y cuando no se necesitan trabajadores por la crisis periódica del capitalismo, expulsan trabajadores independientemente del nivel salarial. La práctica lo demuestra siempre. Cada año esto se esgrime en la tal farsa esta que llaman la mesa de concertación del salario. Y los supuestos representantes de los trabajadores ceden frente al argumento de que si se exceden, si piden mucho aumento del salario mínimo, entonces esto va a disminuir el número de empleos. Ceden porque creen que así van a obtener más empleos y durante todo el año el nivel del desempleo crece, aunque el salario mínimo haya incluso disminuido, merced a los buenos oficios de estos supuestos representantes de la clase obrera. Otro argumento, que el aumento salarial y la lucha por el aumento salarial produce inflación, es decir, que aumenta el costo de vida. Al contrario, Aureliano. precisamente, Aureliano. al aumento, sí, bien pueda. Sí, precisamente Bien pueda, aquí, compañero. aquí en el chat nos está haciendo un comentario Neila, que dice que hace unos días un economista dijo que un aumento del salario aumenta la informalidad, que es más o menos lo mismo, ¿no? Visto presentado de otra forma en el sentido de que si se aumentan los salarios, entonces van a tener que despedir gente de las empresas, trabajadores, y el único recurso que van a encontrar es la informalidad, ¿no? Es decir, es esa forma de trabajo que incluso para muchos deja de concebirse como una relación obrero-patrón porque creen que no tienen un patrón directamente, ¿no? Entonces, de pronto un comentario al respecto de eso merecería este Perfecto, tema. muy buen comentario. Muy buen comentario de la compañera. Ese argumento es falso de toda falsedad. La informalidad no aumenta o disminuye por cuestiones de salario. La informalidad es una decisión política que tomó la burguesía colombiana, es decir, a través de su Estado, para, para mantener un ejército de reserva, los llamados subempleados, semiempleados, cuentapropistas, rebuscadores, condenados a vivir sin un aparente patrón y por debajo del salario mínimo. Y eso baja el salario, pero de ninguna manera el aumento de salario va a aumentar esto.
como es una medida política, es una decisión política de la burguesía el mantener la informalidad, bastaba que la prohibieran. Bastaba que el Estado burgués prohibiera la informalidad y obligara a todos los patrones a tener trabajadores formales y a acabarla con ella. Por tanto, ni aumenta el desempleo ni aumenta la informalidad. Hay que decir a este respecto, cuando se hace un aumento general de salarios, lo único que se hace a nivel económico es restar parte de la riqueza social que se dedica a veces para pasársela a los trabajadores. Económicamente no es sino eso. Efectivamente, los capitalistas ganan menos. Y en países como Colombia, este ganar menos, que no lloriquen y no se quejen, porque es que aquí sobreganan más de lo que normalmente gana el capitalismo en cualquier país del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, los salarios son 8 veces más altos que los de Colombia. Y la informalidad es menor y el desempleo es menor. Pero existe, claro, porque en todo país capitalista, en todos los países capitalistas del mundo hay desempleo. Pero fíjese el dato. Pagan 8 veces más los capitalistas norteamericanos y sin embargo no tienen el nivel de subempleo y desempleo que aquí se tiene y de informalidad. Lo único es que, para decirlo con todas las palabras, que la burguesía colombiana es 8 veces más voraz en la labor de explotación que la misma burguesía imperialista, que son sus amos. Es más voraz, más bandidesca y tiene unas características especiales a las que espero referirme más adelante, que hacen que el capitalismo en Colombia tenga ciertas características especiales. La principal es la sobreexplotación, la superexplotación. El nivel de explotación en Colombia es tal y consiste en que reduce a la clase trabajadora al de miseria, de pauperismo y a punto de la degeneración física. Oigan este dato, compañeros. El 90.2% de los colombianos tiene una vida que se acerca al pauperismo. Es decir, los trabajadores viven en la raya del pauperismo y solo el 9.8% de los trabajadores pueden vivir lo que llaman los estadistas, los estadígrafos burgueses, de una manera holgada, es decir, por debajo, por encima de la pobreza. En Colombia ganan el mínimo o menos, es decir, menos de 908.522 pesos, el 52% de los trabajadores. Y la canasta familiar, como les dije ahora, está en 3.488.577. He ahí la verdadera relación. Estas cifras son una cosa puramente cuantitativa con la cual no quiero aburrirlos, pero las digo porque ilustran el hecho de que, en efecto, el desempleo y la informalidad obedecen a la voracidad extrema de la clase capitalista en Colombia y utilizan el Estado, las leyes, el Senado, el Ministerio del Trabajo, todo, para mantener esa situación y profundizarla. Hace poco, por ejemplo, a nivel de leyes, aprobaron la nefasta, terrible, engañosa ley esa que dice que era para rebajar el tiempo de trabajo en Colombia, pero en realidad era para bajar más el salario. Y durante 5 años, según van a tener para implantar una forma sistemática de eludir incluso el salario mínimo que acuerdan cada año, con el pretexto de que van a bajar la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales. ¿Por qué hacen esto? Por su voracidad. Y cuando digo voracidad, me refiero a que mientras incluso
Los investigadores burgueses relativamente independientes han publicado unas cifras alarmantes de la pobreza, que cualquiera puede decir, efectivamente en Colombia está pasando por una época de hambruna, contrasta con las ganancias que reporta tanto el sistema financiero, es decir, los bancos, las aseguradoras, las EPS, como la industria y las diversas ramas de la industria que reportan ganancias en plena crisis de pandemia como nunca, mucho más altas que las que habían reportado en 2019. Es decir, es un contraste terrible. Esa hambre y esa miseria es lo que reportan como aumento de ganancias. Por eso el gobierno dice, el gobierno de los capitalistas, aunque es como todos sabemos, es un régimen especial de un sector de los capitalistas, pero que gobierna con democracia relativa para todos los capitalistas. La mafia y los paracos gobiernan para todos los capitalistas en su beneficio. Y ellos reportan que la economía está muy bien por las altísimas, billonarias ganancias que reportan todos los sectores de la industria y consideran que eso es una mejora de la situación económica, que el país va muy bien, están ganando mucho los capitalistas. Y el contraste es terrible, el contraste es asombroso con la miseria que los mismos estudios burgueses reportan que padece el pueblo colombiano. Es decir, pauperismo y hambre. Una de las características del capitalismo en Colombia, antes de pasar a esto, hay otro argumento dicho incluso por algunas gentes que se llaman de izquierda, que se preocupan mucho de defender la llamada producción nacional, en realidad de defender a la burguesía que ellos creen nacional, y la buscan y la buscan y la buscan y jamás la encuentran. Me refiero a Robledo en concreto, al senador Robledo, que dicen que un aumento salarial perjudica la producción nacional. Falso de toda falsedad. Incluso habría que decirle a gentes como estas que si miraran más a fondo, un aumento salarial beneficia la producción de la industria y de la agricultura en Colombia porque aumenta la capacidad de consumo de la clase trabajadora, que es más del 80% de la población colombiana. Esto aumentaría el mercado interno en una proporción altísima. Lo que más le conviene a estos señores que se preocupan por la producción nacional, lo que más le conviene a la producción nacional es que haya un aumento general de salarios y que el nivel del salario mínimo corresponda siquiera al precio de la canasta familiar. Hagan la cuenta, señores defensores de la burguesía nacional y de la producción nacional. Imagínense unos trabajadores que estén ganando, soñemos, que el salario mínimo sea como debiera ser el precio de la canasta familiar. 3.488.577. Dicho por el mismo DANE. No es un invento de comunistas. Imagínense que ese fuera el salario mínimo en Colombia. ¿Cuánto aumentaba la capacidad de consumo de la sociedad colombiana y cuánto se beneficiaría entonces el avance de la producción nacional? Pero eso no es un sueño. Pero quería referirme a eso porque es un argumento que se usa también durante estas negociaciones de salario mínimo. Hablemos un poco de canasta familiar. La canasta familiar es un cuento que más o menos incoherente que se ha inventado el DANE, pero que refleja de todas maneras en sus estudios una realidad objetiva. Una familia promedio en Colombia, que el DANE
supone que es de 4 personas, necesitaría o necesitaría consumir para vivir, como dicen ellos decentemente, 3.488.577 pesos. Y comparémoslo con el salario mínimo que fue establecido y está vigente en 908.522. Los señores que negocian entre los trabajadores en la comisión de discusión del salario mínimo, no se les ocurre hacer esa comparación desproporcionada. Es decir, dan como un hecho natural y no se sonrojan al afirmar que eso no hay que tenerlo en cuenta, como que fuera natural que el 52% de los trabajadores en Colombia ganaran 3, 4 veces menos de lo que se necesita del mínimo vital para vivir en la sociedad actual. Es una desproporción terrible, es una desproporción que cuando se piensa en ella se ve una de las peores lacras del capitalismo, el de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Hasta hace poco incluso habían 2 canastas familiares, la canasta familiar para obreros y la canasta familiar para empleados según los términos del DANE. Esto fue eliminado en buena hora, porque era como tener trabajadores de primera y trabajadores de segunda, es decir, unos que llamaban empleados tenían una canasta bajita y otros se supone que podían comer más porque tenían una canasta más alta. Era una discriminación terrible. Pero esto no duró mucho porque ya están discutiendo una ley presentada por las gentes de la extrema derecha en el Congreso, pero que no han sabido denunciar los que se suponen son la oposición, que vuelve a establecer. ¿Le puedo interrumpir un momento? 2 salarios mínimos, como los hubo hasta el 80, el salario mínimo para el campo y el salario mínimo para la ciudad. Aureliano, con ¿me está 2 niveles. escuchando? Sí, le escucho. Cuénteme. Qué pena, es que le puedo interrumpir un momento. Es que aquí en el chat hay 2 comentarios que creo que merece la pena que los tenga en cuenta para ampliar un poquito. Muy bien. Hay uno que dice, Adelante. que dice Concha, dice que si la diferencia en salario, la diferencia en salario o superexplotación en estos países oprimidos no es porque se ven obligados por la diferencia de ganancia entre países oprimidos y opresores. Podría ampliarnos el concepto. Lo entiendo en el sentido de que según el comentario, en los países opresores, Estados Unidos, etcétera, el margen de ganancia es mucho mayor, entonces se ven obligados precisamente por eso a unos salarios mucho más terribles, miserables en los países oprimidos. Entonces, como explicar bien ese concepto. Y de una vez el otro, para que lo tenga en cuenta, dice Adela que lo siguiente: yo veo que el desempleo es también producto de la crisis capitalista, pues son medidas que ellos toman para endosarnos su crisis. También lo hacen para perseguir las organizaciones sindicales. Ahorita mismo hay masacres laborales en Colfondos. Son unos voraces asquerosos que juegan a su antojo con nuestra subsistencia. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Perfecto. Los 2 comentarios son perfectos. Comencemos por el segundo. En efecto, el desempleo no tiene que ver con el aumento del salario, que permanentemente está relacionado con el ciclo de crisis o bonanza. Perdone un momento, que tuve aquí una pequeña falla técnica, se me desconectó esto. Perdone un momento, por favor.
Sí, démosle aquí un momentico al compañero Aureliano que está aquí desarrollando. Y sí, efectivamente, Ya volví. ¿Listo? Ah, bueno, hágale. Ya arreglé el problema. Tranquilo, hágale. Es decir, siempre el ciclo de las crisis capitalistas es uno de los factores que determina el desempleo. Nunca el nivel salarial. Y la otra compañera pone como una de las explicaciones del el desnivel salarial entre los países oprimidos y opresores, la cuestión del imperialismo, también tiene razón. En efecto, la burguesía colombiana mm, vende, es más que una burguesadora, es una burguesía vendedora. Son capaces de venderle hasta la madre al diablo con tal de obtener ganancias. Y en efecto, una de las cosas, además de las riquezas naturales del petróleo, de los bosques, del aire, del agua, de todo lo que venden, lo más que venden realmente a los países imperialistas es fuerza de trabajo. Y entonces tienen un gancho para vender esa fuerza de trabajo, que es bajar los precios de la fuerza de trabajo. Ellos bajan los precios de la fuerza de trabajo y cualquiera que conozca las propagandas que hacen las zonas francas para atraer capital extranjero, en los volantes, en las diversas circulares que envían a las empresas imperialistas, los gobiernos como el de Colombia. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. perfecto. ¿Me escuchan? Ah, bueno, por un momento me comunicaron aquí en la pantalla de que me habían descomunicado. Bueno, No, hágale. no, les decía, efectivamente, cuando se examinan, por ejemplo, la propaganda de esta burguesía que más que compradora es vendedora, lo que más venden es fuerza de trabajo. Y lo dicen hasta en su propaganda cínica y descaradamente. Estoy recordando en este momento cómo promovían la zona franca de Cartagena. Decían, la zona franca de Cartagena, muy buenos servicios, perfectamente ubicada y una fuerza de trabajo barata y dócil. Así, cínicamente. Lo que están vendiendo es fuerza de trabajo, entonces bajan los salarios para atraer capital imperialista. Esa es una pues, de las razones de la desproporción de la fuerza de los precios de la fuerza del salario, de trabajo, o sea, del salario. Es la explicación, además de eso, de por qué la gran cantidad de maquilas en los países oprimidos, ¿no? Y por qué el capital lo trasladan de unas áreas, de unas líneas de producción y fácilmente lo pueden llevar de México a Estambul o lo llevan pues a cualquier país de Centroamérica, a un africano o lo llevan a Asia, ¿sí? Precisamente porque encuentran mano de obra ya en esos países. Y que es, entre otras, la forma de cebar y mantener en los países imperialistas un nivel de salarios también más elevado que esa costa también, precisamente de la disminución de salarios en los países oprimidos. Perfecto. Ese es un hecho y le agradezco la acotación, compañero. Pasemos al tercer punto. Las negociaciones del salario mínimo en Colombia. Es una farsa horrorosa. Este rito que hacen cada año, hacen un montaje, dicen que convocan, se reúnen y se reúnen unos supuestos representantes de los trabajadores, unos representantes, esos sí no supuestos sino reales, de los patrones, de los empresarios, es decir, de los capitalistas, donde están bien representados los industriales, los transportadores, los financieros, los comerciantes e incluso los terratenientes y la burguesía agraria. De parte de los trabajadores son unos tales jefes o nombrados por los jefes de las centrales obreras, de las reformistas, de las patronales y unos representantes del gobierno que supuestamente dentro de la farsa
hacen el papel de mediadores. Ellos siempre parten de un falso presupuesto para engañar. Primero, el de que el aumento lo van a calcular de acuerdo a la inflación pasada, no a la futura, no a la predecible para el año entrante, que es donde se va a ganar el salario mínimo, sino la inflación del año pasado, que ya pasó, que ya le quitó a los trabajadores, a los del salario mínimo se lo rebajó durante todo el año, y a los que tenían alguna forma de negociación colectiva, les fue quitando durante todo el año lo poquito que hubieran alcanzado de aumento. Y ellos toman eso como uno de los factores para decidir el salario mínimo. Y no tiene nada que ver. La inflación del año pasado, ¿qué tiene que ver con lo que van a ganar los trabajadores en este año? Absolutamente nada. Pero eso se va a hacer a la gente de que es una cosa muy pensada, y así lo aceptan los tales, los supuestos representantes de los trabajadores, de que hay que tener en cuenta eso. Y segundo, la productividad. La tal productividad, que es uno de los inventos peores de los economistas burgueses, porque se supone que es el aumento de la capacidad productiva de todo el aparato productivo. Ni siquiera se refieren al aumento de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, que crece de año en año. Pero ellos toman en cuenta entonces, no le meten capital a las industrias y no le meten capital precisamente porque la fuerza de trabajo, los trabajadores son muy baratos. Ningún capitalista va a meterle a maquinaria, a innovaciones y a mejoras en la producción si la ganancia que obtienen así la pueden obtener contratando unos trabajadores a muy bajo precio, entre otras cosas. Para los que defienden la producción nacional, un nivel de salario bajo en un país es el peor enemigo de la productividad. Es decir, es un estímulo para que los capitalistas no se sientan obligados a competir entre sí y aumentar la producción y la productividad con el aumento de la ciencia y la tecnología. No es sino mirar en Colombia, dice la gente, preguntan los europeos, los compañeros europeos dicen, ¿por qué el presupuesto de repúblicas como Colombia, el renglón más bajo siempre es ciencia, educación, tecnología? Porque aquí no se hace ciencia, no hay educación sino negocio, y la educación y tecnología no se hace sino copias. Porque los salarios son tan bajos que no estimulan, el gobierno de los burgueses no se siente obligado a dedicar mayor cantidad de plata del presupuesto a la ciencia y a la investigación científica, porque obtienen las mismas ganancias o más aún por los salarios bajos. Y los salarios bajos disminuyen el presupuesto de ciencia e investigación científica en un país como Colombia. De acuerdo a eso, de que teniendo en cuenta la inflación pasada y la productividad, ya lo dijo el gobierno, el aumento del salario mínimo va a ser del 6.4%. Póngale 5. Cuando hablamos de canasta familiar dijimos que debía de pasar de 908.000 a 3.488.000. La desproporción es grande. Yo he hecho insistencia varias veces acerca de esta desproporción porque a la final nos permite sacar una conclusión muy importante. En segundo lugar, la tal comisión es tripartita. Aún en el caso de que los representantes de los trabajadores fueran reales representantes defensores de los intereses de los trabajadores, serían 2 contra 1. Para nadie es un secreto que gobierno y empresarios la misma cosa son. Olivos y aceitunos todos son unos. El gobierno no es sino
los altos empleados de las empresas, los altos empleados del capital, los que le manejan el gran negocio del capitalismo en Colombia. Todo el Estado capitalista no es más que eso. Toda esa máquina de poder complicada, cara, terrible, opresora, golpeadora, no es sino una máquina que administra los negocios de la burguesía, los negocios generales. Por tanto, cuando van a una comisión para discutir salario, de antemano se sabe que van es a obedecer a los capitalistas y ver el punto de vista de los capitalistas. A veces dentro de la farsa entonces dicen, no, tenemos una diferencia de 5 puntos, dicen los representantes del gobierno, con lo que ofrecen los patronos. Es parte de la farsa. Porque en tercer lugar, esta farsa es tan farsa que hablando de la desproporción que tenemos entre lo que debieran ganar los obreros de salario mínimo y lo que realmente ganan, es tan terrible la farsa que se atreven a decir vamos a pedir el 10% de aumento. Y claro, a la final queden 5. De tal manera que, como el año pasado, la diferencia entre unos y otros es de 27.000, 30.000 pesos al mes. Es una farsa monstruosa, sangrienta y dolorosa. Que le digan a unos trabajadores hambreados, a unos trabajadores que en general rozan en su inmensa mayoría el pauperismo, de que hay una gran diferencia y una gran discusión por 30 pesos. No, la discusión aquí es por 2 millones, por más de 2 millones. Las cosas así, veamos entonces cómo es que se obtiene un alza general de salarios y un aumento del salario mínimo. Antes de eso, la cuestión del salario mínimo, por fuera pues de la farsa que hacen, sí es importante. Porque cuando se logra establecer un salario mínimo real, es decir, que corresponda a los bienes, servicios y a las necesidades de los trabajadores para seguir viviendo y reproduciéndose, ese salario mínimo empuja de por sí todos los salarios hacia arriba. Me explico. Siempre que unos compañeros que tienen sindicato van a discutir la convención colectiva, lo primero que exponen los patrones es, sí, aquí no vamos a discutir salario mínimo, pero fíjense que el aumento del salario mínimo fue del 5. Yo les voy a ofrecer el 6 de aumento a todos los salarios de esta empresa, porque tienen en cuenta el nivel de salario mínimo. Si el salario mínimo hubiera subido siquiera el 100%, toda negociación convencional tendría que comenzar por el 100% de aumento. Durante ese año, las convenciones de año tendrían que comenzar no en el 5, 10 como pasa ahora, que hay que discutir si es el 6, 7, 8%, porque el salario mínimo subió tanto, sino que si el aumento salarial, soñemos, este año fuera siquiera del 100%, las convenciones colectivas tendrían que comenzar a negociarse a partir de ese 100% para arriba. Pero hablemos un poco entonces de cómo conseguir un aumento real de los salarios y un salario mínimo más alto. Toda la historia del movimiento obrero ha comprobado que solo la lucha conquista mayores salarios. No es pidiéndole a los patronos y al gobierno, no es implorando, no es arrodillándose, no es produciendo mayor productividad de los trabajadores, es luchando. Es en las calles, es en la huelga, es en el paro donde se consigue esto. Esto es perfectamente aplicable para la situación actual. Venimos de un paro nacional. Sí. Sí, yo quisiera hacerle un interrogante ahí. ¿Me escucha bien? Sí.
Sí, le escucho perfecto. Sí, es que hay otro argumento que uno lo escucha también en el terreno de la lucha por alza de salarios. Y entonces cuando se dice que, bueno, pero si es que si se le aumentan mucho los salarios, pongámoslo en el caso ese que se pide, dice que suba de 800.000, que suba a 2,5 millones, pues eso es irrealizable porque resulta que hay una cantidad de pequeñas y medianas empresas que no están en condiciones de pagar esos salarios, de aceptar esos salarios, los llevarían a la ruina. Entonces tenemos es que buscar un nivel medio, algo que contribuya a generar empleo, pero además de eso a promover la producción y a generar nuevas empresas, es decir, salvar la economía de todos. Sí, el argumento es falaz y recurre al buen corazón de los trabajadores para que les dé pesar de la pequeña burguesía, de las pequeñas empresas. Pobrecitos, pobrecita pequeña, se quebraran si el salario mínimo fuera más alto. No, sería una ayuda para la pequeña empresa, es decir, para la pequeña burguesía capitalista, sería una ayuda que el nivel de los salarios general fuera más alto. Por lo siguiente, pongamos una empresa, una pequeña empresa, una mediana empresa que produce llantas. Lógicamente trabaja para los capitalistas que producen carros. Si el salario aumenta en todas las empresas, lógicamente estos señores de la pequeña burguesía van a vender más caras sus llantas a los capitalistas que también tuvieron que pagar un salario más alto. Solo perjudicaría un salario mínimo alto si se le subiera única y exclusivamente a las pequeñas empresas, pero es que es a todas, y al subir a todas, ellos ni pierden ni ganan. La pequeña burguesía con un aumento general de salarios ni pierde ni gana. Lo único que pasa es que una mayor parte... Que es precisamente el tema al que yo quería llevar eso, y es que generalmente la gente tiende a analizar el problema del salario como un problema individual y no como un problema social. Claro, es un problema general y lógicamente en el ejemplo que puse de las llantas, simplemente él le cobra más caro las llantas al capitalista grande, ¿sí? Él ni pierde ni gana, ¿sí? O sea que es un argumento falaz también y recurre pues a los buenos sentimientos del proletariado que no quiere quebrar lógicamente a la pequeña burguesía. El proletariado tiene un corazón grande y no quisiera que nadie sufriera lo que él sufre, porque es muy duro, pero es falaz, es una cosa ahí de romanticismo. No, incluso le conviene a toda la sociedad, incluidos a todo el progreso general de la sociedad, a todo el progreso, incluido al bienestar de la pequeña burguesía, el tener un nivel salarial alto. No los quiebra, no los afecta. Para concluir, quería referirme a que toda la historia del movimiento obrero ha comprobado, y la historia del movimiento en Colombia en particular ha comprobado, que el nivel de los salarios depende de la lucha de clase del proletariado. Es decir, el incremento de su lucha sindical, de su lucha de resistencia y también de su lucha política. Algunos no ven relación entre la lucha política y la lucha económica. Claro que tienen relación, en la medida en que los obreros apretan en la resistencia, es decir, a través de la huelga económica, pero también apretan a través del paro, de la huelga política general o de un levantamiento armado de la revolución obrera. En la medida en que la revolución avanza, la burguesía cede. Cede en el terreno político y en el terreno económico. En estos momentos, en especial... Pero además, perdone que le vuelva a cortar algo, porque hay una idea que me parece muy importante, porque a nivel político, sobre todo en el movimiento consciente, en los revolucionarios, se tiene esa idea
de que se relaciona lucha por alza general de salarios única y exclusivamente como una reivindicación de lucha de resistencia, ¿sí? Cuando eso lleva Eso, en sí mismo todo un contenido político, ¿sí? Y creo que es uno de los motivos por los cuales se desprecia tanto esta lucha. sí, me hace recordar una frase de Marx, donde dice que estos son argumentos de burgueses ahitos, es decir, compañeros políticos de la izquierda y algunos hasta comunistas, ahitos, que no saben lo que es el hambre y por tanto no le ven valor a la lucha de resistencia. Y no saben que incluso la relación que existe entre los diversos campos de la lucha de clase del proletariado hacen que la táctica correcta, la más correcta del proletariado, según Marx, es unir en un solo haz lucha económica, lucha política y lucha ideológica. Cada una de por sí y por separado no sirve mayor cosa. Aquellos que pretenden que se va a hacer una revolución y se va a hacer una transformación del socialismo con solo discusiones teóricas, no son más que ideólogos, ideologistas, aislados de la realidad y que no tendrán nunca el apoyo de la clase obrera, que nunca entenderá por qué solo se dedican a estas cosas. Porque las ideas solas, no transforman nada. Lo mismo, que creen que la lucha política es lo único, por sí mismos se quedarán sin el apoyo de las bases obreras. Y los que creen que solo la lucha de resistencia es la que sirve, la lucha sindical, es decir, los economicistas, tampoco. La lucha económica sola y de por sí mismo no es más, decía Lenin, que un acuerdo entre patronos y trabajadores a costa de los consumidores. En conclusión, cuando hablamos de alza general de salarios y la necesaria lucha que hay que librar de manera revolucionaria por alza general de salarios, estamos hablando de que es unida la lucha política por el poder político. En Colombia en este momento hay una medida política de extraordinaria importancia que hay que ligar a la lucha por salarios y a la lucha teórica. La principal necesidad política del movimiento obrero en Colombia es su partido. El Partido de los Comunistas en Colombia, el Partido Revolucionario del Proletariado en Colombia y la Internacional Revolucionaria del Proletariado Mundial. Esas son dos necesidades políticas de la clase obrera, son urgentes e inmediatas. Y hay que saberlas unir con la lucha tan urgente, tan cotidiana, tan diaria, tan permanente contra el hambre, contra la hambruna que estamos padeciendo. Hay que saber unir eso, hay que saber llamar a todos los obreros y trabajadores que hoy padecen hambre a que se unan y ayuden a construir el partido y la internacional. Hay que llamar a los jóvenes proletarios, a los héroes de la primera línea, que no son ni vándalos ni delincuentes como pretende el Estado y la burguesía, a que ingresen al partido, a que ayuden a construir un verdadero partido del proletariado. Eso es una necesidad política y es parte de la lucha política y es un objetivo inmediato del proletariado en Colombia, constituir su partido, por muchas otras causas que hoy no podemos hablar. La crisis general de la política en Colombia obliga al proletariado a que obtiene su propio partido o perece. Estamos en unas condiciones excepcionales para construir un partido político del proletariado. Y una de ellas es la necesidad material de un alza general de salarios. Eso también es condición para es una buena condición para construir un partido. En conclusión, compañeros, en estos días de farsa, de aumento de salario mínimo, hay que pensar y atreverse a plantear con más fuerza y más valor las consignas de alza general de salarios, de un alza del salario mínimo, que sea un alza real y que se acerque al costo de la canasta familiar, y las consignas de la construcción
del Partido Revolucionario del Proletariado en Colombia y de la Internacional de todos los trabajadores de la tierra. Esta es la conclusión que yo saco de esta conversación y les agradezco que me hayan escuchado tan largo rato y que me hayan invitado a poder hablar con muchos otros compañeros. Si hay alguna inquietud, adelante, compañero Ricardo. Listo. Bueno, muy bueno pues todo el contenido y efectivamente la insistencia suya que hace en la necesidad del partido es lo fundamental aquí. Quiero devolverme para unos temas que trató ahora, sobre todo por unas inquietudes ahí en el final del chat, que tienen que ver con lo siguiente. Cuando Aureliano y por ejemplo del aumento de las llantas y cómo se reflejaba eso, entonces plantea aquí en el chat, dice Damián, que al realizarse eso, que si eso no traería consigo un alza en la inflación, afectaría nuevamente los precios de las mercancías, es decir, si eso no es como una vuelta pues ahí a lo mismo. Y en relación con eso, también dice José Raúl lo siguiente, dice, creería que si la lógica de aumentar los salarios es aumentar todos los artículos, iríamos en las mismas y el beneficio solo sería cuando se vaya a comprar productos importados, ¿o no? Es decir, entender bien cómo está esa relación, porque claro, normalmente incluso le plantean a uno esa inquietud y dicen, no, bueno, pero es que nada logramos. Si le aumentan los salarios, entonces eso se va a reflejar simplemente en que aumente el costo de las mercancías y eso se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar bien ese asunto de la relación? Porque tiene que ver precisamente con lo que usted mencionaba ahora, de que al final de cuentas, eso es un problema no de la inflación, sino de la lucha de clases. Exacto. Puse un ejemplo parcial. De qué pasaría con la pequeña burguesía que si hay aumento de salarios. Lo puse para demostrar que a la pequeña burguesía no le pasa nada. Es decir, siguen ganando lo mismo, porque ellos tienen forma de hacer eso. Pero, en general, el aumento de salarios como una medida, el alza general de salarios, es decir, como una medida general que se le saca al Estado, es decir, como una cuestión política que hay que sacar a través de la lucha contra el Estado, que no se puede negociar patrono por patrono, porque ahí sí sería inflacionario. Si se negocia simplemente el aumento de salarios con una fábrica o con otra, pues ese, listo, sube el salario y se lo carga a la mercancía, al precio final de la mercancía. No, cuando se hace un aumento general de los salarios, no, los capitalistas no pueden aumentar en la misma proporción el costo de sus mercancías, porque el costo de las mercancías no se rige por el precio del salario, sino que se rige por otras leyes, entre ellas la oferta y la demanda. Simplemente tendrían que producir más para obtener ganancias y no podrían cargarle al consumidor, es decir, a la inflación, el aumento de los salarios. Ahorita no tengo pues todo el tiempo para explicar porque yo entiendo que el asunto es complicado. Le recomiendo precio, salario y ganancia. Esa es una vieja polémica para los obreros conscientes, como veo que son los que me hacen la pregunta, que recuerden, ellos saben muy bien que Marx debatió esto en el seno de la Internacional con un tal señor Weston, que decía lo mismo, que la Internacional no debía, la Internacional de Marx, la primera Internacional, no debía preocuparse por eso del aumento general de los salarios. Ahí fue donde Marx dijo que esos son argumentos de burguesaitos, de gente que no ha sentido el hambre. La Internacional, claro que se preocupaba por el nivel de los salarios en cada país, se preocupaba por el hambre de los obreros en cada país, y no había otra forma de solucionar eso que con el aumento de salarios. Entonces hay una
polémica larga, grande, que dura 3 días, el discurso de Marx es larguito, para explicar cómo económicamente un alza general de los salarios no toca la inflación y no afecta a la inflación. Solo puedo decir eso, ¿sí? Precio, salario y ganancia de Marx como referencia y la práctica. Pero además de eso, por la negativa, si el argumento fuera cierto, cada que nos bajan los salarios, bajaría la inflación. Sí, claro. Además de eso, jamás, cada año bajan los salarios. Cada año después de las negociaciones, la gente sabe que le bajaron el salario. Y la inflación no baja, aumenta. Sí, Aureliano, quería remarcar esa idea suya porque lo primero que hay que sacarnos que aumento o disminución de salarios de la mesa de concertación, porque eso allá no se resuelve absolutamente nada, eso es una payasada. ¿Sí? De acuerdo. Estoy de acuerdo, eso es una farsa. La clase obrera no puede hacerse ilusiones por eso, no puede confiar en que le van a arreglar el problema de los salarios semejantes payasos, impostores. Solo su lucha podrá mejorar la situación de la clase obrera en Colombia en el terreno económico, es decir, en el terreno de la resistencia, es decir, combatir el hambre en Colombia. Y además porque el hambre en Colombia de combate es un aumento general de salarios. En un terreno político del que estamos hablando, donde el alza general de salarios se logra mediante la lucha, el paro, la huelga, pues obviamente eso no puede llevar a un alza en las mercancías por eso mismo, ¿cierto? Tanto porque no tiene relación desde el punto de vista económico, que es lo que hay que ir a estudiar en el marxismo, como porque precisamente la misma correlación de fuerzas va a llevar a que eso no se presente. Son los dos aspectos. Correcto. Muy bien. Muy bien, compañero Ricardo, y a todos los compañeros y compañeras. Mis saludos y gracias por acompañar. Perfecto. Listo, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que este tema nos daría mucho para seguir aquí, pero los invitamos pues a que vayamos a las fuentes. Muchísimas gracias, compañero, por habernos dado esta posibilidad. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima oportunidad.